Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a La Pice. Volvemos este fin de semana con una buena dosis de motociclismo. Por un lado, como bien sabéis, cuarta cita de MotoGP en el circuito de Losail. Se dice pronto que estemos en la segunda semana de abril y ya llevamos esta cantidad de grandes premios porque hasta hace muy poquito el estar a estas alturas del año significaba que empezaba el Mundial. Y bueno, también vamos a poder disfrutar de la tercera cita del Mundial de Superbike en el circuito de Assen, después de esa lucha frenética Toprak-Bulega en el circuito de Portimao. Toprak, que consigue el pleno de victorias, el italiano que sigue comandando la tabla de clasificación. Vamos a estar muy expectantes de cómo la entrada en vigor de la limitación del flujo de combustible afecta a Ducati, que una vez que ya os explicamos hace unos pocos vídeos la normativa para este año, los cambios que se producían en el reglamento, pasado los dos primeros grandes premios y con los buenos resultados que ha ido cosechando las motos de los de Borgo Panigale, que han estado ocupando prácticamente todas las posiciones delanteras, pues van a haber limitado esos 47 kg/h que explicamos en medio kilo, que básicamente esto afecta a la entrega de potencia, a lo que viene siendo la gasolina en el momento de máxima potencia en el propulsor, ¿no? Por poder resumirlo de alguna forma y siendo muy escueto, pues bueno, esto es lo que afecta en el momento de la aceleración, obviamente, a la hora de subir y bajar marcha, en el estilo de pilotaje, a la hora de que la moto se vuelva más nerviosa. Vamos a ver también cómo modifica esto el comportamiento de la regulación electrónica de la moto. Y bueno, a esto también le sumamos que tenemos muchas ganas de ver la evolución de las demás fábricas. En este caso pudimos ver una buena actuación en ese fin de semana de Portimao de Locatelli encima de la Yamaha. Ya sabemos que a la moto de los de Iwata les está faltando rendimiento, fundamentalmente aceleración y velocidad punta. Y como, bueno, sobre todo Ducati, BMW con Toprak están poniendo las cosas muy, muy complicadas, ¿no? En este sentido, vimos a unas Hondas con Xavi Vierge y también Iker Lecuona pudiendo asomarse por ese top 5, top 7, siendo más competitivos, sobre todo cuando no hay altas temperaturas en pistas, que es cuando sufren más, sobre todo a nivel de falta de tracción, de saliendo de las curvas, y con muchas ganas, a su vez, de ver hasta cuánto pueden seguir evolucionando, ¿no? Esas nuevas bimotas Kawasaki que tienen un gran potencial. Bueno, dicho todo esto, vamos con el objetivo del vídeo de hoy, lo que nos atañe es la previa de MotoGP en Qatar, y comenzamos con la noticia tan positiva de la vuelta del vigente campeón del mundo, que ahora sí, comienza la temporada, algo tan inusual, ¿no?, que hemos vivido, que el campeón del año pasado, con el 1 encima de su moto, no haya podido comenzar al igual que sus demás oponentes en Tailandia. Y a esto se le suma que el pobre Jorge, ¿no?, va a tener que hacer la recuperación física encima de una moto que no conoce, unas lesiones tan complicadas, unas numerosas complicaciones físicas. A todo esto se le suma, sobre todo, la delicada lesión del escafoide de su mano izquierda. Ya sabemos que las muñecas en motociclismo es muy complicado de recuperar, de que se pongan al 100% como estaban antes de las lesiones, porque son zonas donde, con las posiciones que hoy en día se alcanzan, que parece que están llevando una llave, bueno, sería la mano izquierda, mejor dicho. Ahora vamos a poner alguna imagen en pantalla para que veáis precisamente el propio Martín, con lo explosivo que es y las posiciones tan extremas que alcanza encima de la moto. Claro, zona donde se aplica muchísima fuerza, toda la torsión en ese punto, las cargas aerodinámicas, las inercias, las cargas enfrenadas, en fin. A esto se le suma, claro, que todo esto se produce encima de la base de una moto que ha sido escogida por unos pilotos que no tenían experiencia encima de la moto de las fábricas de los de Noale. Marco Bezzecchi y Ai Ogura viniendo de Moto 2, tiene que adaptarse a la categoría, aparte del buen debut que haya hecho el piloto japonés. Esto hace que sea una tarea sumamente complicada la evolución de Aprilia, ¿no? Porque claro, para estas siguientes dos temporadas, hasta 2027, el motor está congelado por el cambio de normativa. Se tomó esta decisión, como bien sabéis, salvo la fábrica japonesa por estar en el último puesto del sistema de concesiones. Y también le tenemos que sumar que el único piloto que tenía experiencia encima de esta moto, que era el que se mantenía en la fábrica, Raúl Fernández, se lesiona, al igual que Martín, en el primer día de test de Sepang durante la pretemporada. Así que, bueno, con muchas ganas de ver a Martín cómo va a evolucionar a lo largo del fin de semana. No le podemos pedir nada, sino que vaya cogiendo esas sensaciones, entendiendo la moto, en un circuito que se le da especialmente bien, donde precisamente el fin de semana de debut, en 2021,
llegó a hacer una salida brutal, impresionante, y luego el segundo fin de semana que fue que se disputó en el mismo circuito, ya sabéis, por tema de COVID, tanto 2020 como la siguiente temporada, se repitieron algunos circuitos. Ese segundo fin de semana para Martín en Qatar se tradujo en su primera pole en MotoGP y en su primer podio. Así que fijaros ese nivel de sintonía, ¿no?, que tiene con este circuito, que la verdad, con lo fluido que es un trazado que en principio no debe casar tanto con la fortaleza en el estilo de pilotaje de Martín, pero desde luego que esa afinidad que tiene el vigente campeón del mundo no se le puede negar a nadie. Y ahora os pongo en pantalla el layout de Losail, así podemos descifrar esas características técnicas más a tener en cuenta de esta pista. Y deciros, este es el cuarto circuito más largo de todo el calendario, con 5,38 kilómetros de longitud, una recta principal que supera el kilómetro de distancia y una anchura que tiene este circuito de 12 metros, solo uno más que el trazado más estrecho del calendario, que es el circuito de Jerez. Aún así, esta es una pista muy fluida, como os decía antes, especialmente la segunda parte del circuito. Solo tenemos una curva en la que se baje a primera, la curva 6, a horquilla izquierda, que se llega a apuntalar el gas por el vértice a una velocidad por debajo de los 70 km por hora. Todas las demás curvas se van a hacer en segunda o en tercera. Este es un circuito también que demanda mucho desgaste del neumático trasero. Sobre todo esto lo vemos a la salida de la curva 10. Esta es la zona que según Michelin además es la que más se consume el neumático trasero y que es normal porque claro, salimos desde abajo en segunda, se sube hasta quinta y hasta seguir pasando por la 11 se llega a alcanzar una velocidad de más de 250 km por hora. En este sentido vamos a ver que a medida que pasen las vueltas, las motos empiezan a menearse, a tener esos movimientos, en el momento en el que la electrónica también empieza a actuar en MotoGP, corta potencia y claro, acaba sufriendo ese agarre en los neumáticos, ¿no?, esa falta de grip y empieza a acusar, ¿no?, los compuestos esa degradación. Tenemos 10 curvas a derecha, 6 a izquierda, por lo tanto el neumático que tiene Michelin en este caso es asimétrico en el flanco derecho, más reforzado por la cantidad de tiempo que pasa plegado en este punto. Y en este sentido, claro, antiguamente veíamos muchas caídas, por ejemplo, en la curva 2, también en la curva 15, porque el neumático al estar menos tiempo en el flanco izquierdo tenía esa falta de temperatura y era muy fácil perder la adherencia al tren delantero y acabar en el suelo. También propiciado esto por las humedades que hay en este circuito, al estar en mitad del desierto y al competir, mejor dicho, los pilotos las carreras de noche, pues baja muchísimo la temperatura y todo esto da lugar a esas faltas de sensaciones en el flanco del neumático delantero. Cierto es que esto se ha ido corrigiendo en las últimas temporadas, ya que los horarios se han ido adelantando. Anteriormente veíamos todas las carreras del fin de semana, en donde ya era completamente noche, pero en Moto 3 ya vemos que el sol está en la pista perfectamente y en Moto 2 es cuando empieza a caer un poco ya esa temperatura, ese sol, y en MotoGP no tienen los mismos problemas que como por ejemplo a partir de 2008 cuando empezaron a competir de noche sufrían los pilotos, ¿no? Por ejemplo, se me viene a la mente la caída de Jorge Lorenzo cuando estaba liderando en 2014 en la curva 15, que al frenar el flanco izquierdo del neumático, falta de temperatura, esa humedad que había en pista, pues bueno, y también pisando la línea blanca del piano, pues perdió el tren delantero por completo. ¿Qué más podemos comentar? Bueno, una zona muy importante, os decía, para llegar a la última parte del circuito, esa consecución de curvas de la 12 a la 14, donde se va de línea a línea, hay que ser muy preciso, parcializando también el gas, y aquí se va a hacer el tiempo, en esta zona antes de llegar a la línea de meta, porque en el momento en el que acabe fallando en una, llega el conocido, famoso efecto dominó, que acaba sacrificando ya todo lo demás que te queda hasta llegar a la última frenada del circuito, la cual es muy propicia para ese último adelantamiento en caso de cuerpo a cuerpo en última vuelta. Y también esta situación la hemos visto en las batallas de Márquez Dovizioso. Se me viene a la mente cuando Márquez intentaba atacar y siempre se repetía lo mismo, ¿no? Al final es muy fácil irte largo y como salgas con una mala aceleración de aquí hasta la línea de meta, que está muy lejos de la salida de la última curva, es muy fácil perder esa posición que ganes en frenada cuando acabas yéndote largo, ¿no? Comentaros que no me lo quería dejar en el tintero.
básicamente este es un circuito de trazada única. Digo esto porque al final tenemos la pista en mitad del desierto, toda la arena que se va acumulando, la falta de goma. Este es un circuito donde tampoco se compite mucho a lo largo del año. Da lugar a que la pista esté muy sucia fuera de esa trazada que se va marcando a lo largo del fin de semana, y por lo tanto cuando los pilotos intentan acometer adelantamientos, salirse de la trazada o simplemente porque se van largo, sufren bastantes problemas, podemos decir. Y vamos a hablar ahora un poco de las sensaciones para este fin de semana, ¿no? Ya sabíamos que llevamos mucho tiempo diciéndolo, el Mundial cuando llega a Qatar, cuando se adentre en esa fase europea, de qué va a ser capaz Pecco, a ver si puede sacar todo su potencial en circuitos que se adaptan mejor al estilo de pilotaje del italiano. Este es un circuito donde el año pasado precisamente ganó. Esos puntos fuertes, ¿no? De ser muy fluido, de curvas a derecha, esas características que permitan a Pecco igualar en términos de velocidad a Márquez, porque al final ya supimos de sobra que la victoria del último Gran Premio de las Américas fue propiciado fundamentalmente por la caída de Márquez, cuando tenía ese colchoncito además en términos de ritmo, en el vuelta a vuelta. Entonces aquí es donde Pecco debe decirle a Marc, oye, sí, pude ganar el último Gran Premio por tu caída, pero yo también te voy a poner las cosas complicadas. También este es un circuito en el que Marc en MotoGP solo ha ganado en una ocasión, en 2014, su segunda temporada en MotoGP, y solo ha conseguido 2 victorias a lo largo de su carrera deportiva, la de esa temporada que os comento, y también en la segunda temporada en Moto2, después de esa complicación que tuvo en la primera temporada en la categoría intermedia, con esa diplopía, y que luego volvió a la siguiente temporada, comenzando con la temporada con victoria en el año que se llevó también el título de Moto2. Claro, revisando el circuito hemos visto que los puntos fuertes de este trazado sí que no casan con esos puntos fuertes, ¿no? de Márquez, de esas curvas a derecha, no hay tantas frenadas en ángulo. Sí que podemos tener la frenada de la curva 6, la frenada llegando a la curva 10 que a izquierda también, en tono con inclinación, y luego saliendo a una gran velocidad, pero quitando esas pequeñas partes, estas características técnicas se asemejan más a ese estilo de Pecco. Por ejemplo, os he traído algunos momentos que podamos revisar, tener en cuenta. Deciros también, el año pasado, los ritmos de carrera del de Pecco, cuando se llevó la victoria gestionando muy bien esas distancias cortas, que ya sabéis que en esto Bagnaia es un especialista, ¿no? Cuando son distancias de más de medio segundo, 7 décimas, 1 segundo, él administra muy bien, ¿no? Y es muy preciso a la hora de calcular ese ritmo que tiene. En este sentido, el ritmo estuvo en unos 52 altos, 53 bajos a lo sumo, el ritmo ganador. Y luego Márquez, que acabó fuera del podio, la primera toma de contacto con la Ducati comenzando la temporada, no acabó lejos, acabó a casi 3 segundos y medio, lo que a lo largo de una 21 vueltas se traduce en algo más de 1 décima de diferencia por vuelta con los tiempos de Pecco. No es nada, pero es que las diferencias hoy en día en MotoGP están así. Y muchos vais a estar diciendo, claro, pero es que Marc llevaba una GP24, una versión anterior a la GP24 del año pasado, había mucha diferencia. Vale, vamos a ver este año qué sucede. Yo a Marc sí que lo voy a meter, obviamente, como no, vamos a ver, en la pomada por la victoria, aunque sea un circuito que le cueste. Estamos hablando a nivel Marc, para que nos entendamos, ¿no? Porque, obviamente Marc va a llegar con esas ganas de darle la vuelta a la situación de esa caída en una carrera que tenía la victoria prácticamente asegurada a lo largo de todo el fin de semana, y de decir, en un circuito donde sabemos, por ejemplo, como puede ser Montmeló, que él mismo lo comenta y que lo vemos en los tiempos reflejados, que no tiene esa capacidad de tener ese nivel de velocidad como en otros circuitos, pues si es capaz de decir, Pecco, te gano, te pongo las cosas difíciles, cuidado, porque también puede ser otro punto de inflexión, como puede ser el de Pecco de plantarle cara a Márquez a partir de ahora en términos de velocidad, el de Marc de poder batirle a Pecco en lo que debe ser su circuito también. Dicho lo cual, vamos con esos momentos que os quería destacar. La salida de Pecco Bagnaia el año pasado fue brutal. La verdad que esto era lo que también hacía hincapié en los últimos grandes premios, que por lo menos ya lo vimos en esa primera vuelta al sprint del Gran Premio de las Américas en Austin, donde ya Pecco pudo tener esa capacidad de ser tan agresivo, de adelantarle, meter la moto, aunque le sigue faltando en esas 2-3 vueltas, como llevamos analizando, esa capacidad
de ser tan explosivo, de sacar todo el ritmo que tiene el italiano, que tan bien se le da y que tiene esa capacidad de hacerlo, ¿no? Por ejemplo, salida del año pasado, estáis viendo, primera fila, Jorge Martín en pole, Enea Bastianini en la tercera posición y en la segunda plaza Aleix Espargaró. Está justo detrás suya Pecco Bagnaia, esa moto roja. Vamos a ver cómo sigue avanzando desde la quinta posición Pecco. Fijaros cómo rápidamente busca el exterior. Ahí está Brad Binder también colocado. Ahora también, cuando sigamos avanzando en el fotograma, fijaros, se va completamente al exterior Pecco. Aquí quiero que nos detengamos en cómo Acosta va a cruzar la línea con Jack Miller. Si os fijáis, la moto naranja que está entre esa Gresini, que es la de Alex Marca a la derecha, y la izquierda, la de Acosta, quedaros con ese punto también, porque me ha llamado muchísimo la atención. Fijaros cómo en ese momento está ahí Acosta levantando la moto para no cruzar la línea, como decía, con Jack Miller. Ahora, si os fijáis también, ¿dónde está Pecco Bagnaia? Buscando el exterior en esa frenada de la curva 1. Se pone en paralelo intentando por el exterior ganar la posición a Brad Binder. No es capaz de hacerlo y ahora le busca el interior en la frenada de la 2. Brad Binder intenta aguantarle por el exterior. En este momento, por esa falta de tracción y por ir precisamente por la zona, primera vuelta, neumáticos a lo mejor sin la falta de temperatura suficiente y por la trazada no tan limpia como os explicaba antes, pues acaba teniendo un meneo del tien trasero. Aquí en el momento Pecco va completamente limpio, no le toca en ningún momento por mucho que parezca en este fotograma, pero es por el susto que tiene Brad Binder lo que le permite que a la hora de intentar aguantar por el exterior, cosa que no puede llevarla a cabo, pues Pecco al final acabe consolidando esa segunda posición. Todo esto está pasando, primera vuelta, acaban de apagarse los semáforos y ahora pasamos por la tercera curva, tan veloz como os he dicho antes, en cuarta velocidad. Y fijaros cómo Pecco rápidamente intenta buscar ya el liderato de carrera, adelantar a Jorge Martín y le gana el interior en esta frenada de la cuarta curva, ¿no? Desde aquí ya, pues Pecco Bagnaia aguanta en primera posición y es capaz de administrar esa ventaja como os estaba explicando antes. Y como estamos repasando sucesos destacados, quiero irme a 2 temporadas atrás cuando Fabio Di Giannantonio consiguió su primera victoria en MotoGP y única hasta el momento en este circuito, lo que le valió prácticamente asegurarse su continuidad en MotoGP cuando estaba seriamente en duda. Acordaos que por aquel momento Fabio Giannantonio había perdido su sitio en Gresini, ya se había oficializado la llegada de Marc Márquez encima de esa Ducati y claro, los puestos se iban y las oportunidades se iban acabando. Y Giannantonio estaba en un último tercio de temporada en el que empezó a sacar la patita, a ser más competitivo. En Phillip Island, justo antes de ese Gran Premio de Qatar, ya alcanzó su primer podio en MotoGP, en un circuito donde le viene muy al pelo a las características técnicas de ese estilo de pilotaje de Giannantonio, de ser fluido, de curvas rápidas, alta velocidad. En esas curvas, Giannantonio es capaz de ser muy competitivo. También esto se asemeja un poco a esa fluidez que tiene este circuito, como os estoy explicando. Bien. En esa carrera, el único que le pudo aguantar el tipo a Pecco Bagnaia, acordaros también ese es el año donde Pecco está luchando en el Mundial con Martín en salida sufre ese problema con el neumático trasero, luego no pudo mantener el ritmo en carrera por esos problemas con el compuesto de Michelin, toda la polémica que hubo. Bien, bueno, el único piloto que le pudo aguantar el ritmo fue Fabio Giannantonio y Pecco estuvo liderando hasta las últimas vueltas. Giannantonio, en esa consecución de curvas a derecha de 14 a la 16, coge el liderato y Pecco intenta devolverle el adelantamiento. Lo pongo en pantalla, a falta de 3 vueltas para el final, llegamos a la frenada de la 1 y fijaros lo cerca que está la desgracia para Pecco Bagnaia. Suerte que tiene esa larga escapatoria asfaltada de la curva 1. Fijaos, intenta buscar el interior, lo cerca que pasa, se me están poniendo los pelos de punta de volver a ver esta sucesión de fotogramas porque es impresionante lo cerca que pasa de la Ducati de Di Giannantonio. Dónde está la rueda delantera de la rueda trasera de Fabio, y es que lo perfila completamente. Aquí se acaba, fijaos lo largo que se acaba yendo, y esa distancia que tenía de más de 5 segundos con Luca Marini, suerte que claro, que la podía en ese momento administrar y le aseguraba su posición en el podio, ¿no? Fijaos aquí, qué imagen, completamente cruzado, haciendo tope de dirección, vaya frenada de Pecco. Cuando decimos que Pecco es el piloto, uno de los más fuertes frenando en MotoGP, no es porque se nos venga en gana, ¿no? Fijaros
cómo acaba cruzándose. ¡Guau! Sí, aquí sí que está completamente la horquilla comprimida, haciendo sobre dirección la rueda trasera, ese tien trasero queriendo adelantar al tien delantero. Es que vaya imagen, ¿eh? ¿Y cómo? Pero si es que está metido, está en el colín de la moto de Fabio Gianantonio en esta foto. Buah, fijaos qué distancia, qué separación hay entre el neumático trasero de Gianantonio y el delantero de Pecco aquí. Y acaba yéndose por esa escapatoria faltada, por suerte para Pecco, ¿no? Y acabando con Pecco, para que veamos la desgracia que sí que aquí no pudo salvar en la frenada de la 1, por cierto, una frenada de la que los pilotos llegan con una desaceleración de más de 360 km por hora, una velocidad de punta que se alcanza muy destacadas, y por lo tanto vemos esas imágenes, como las que os voy a poner en pantalla, de esos discos de carbono completamente incandescentes, a unas temperaturas cercanas a los 800 grados. Mete el dedo ahí si tiene narices. Y claro, es un sitio donde se fomenta mucho el adelantamiento y es muy fácil también poder perder el flanco del neumático entrando con inclinación y apurando mucho la frenada. Cosa que le sucedió temporada 2022. Os voy a poner un poco en situación. Ahí tengo esta imagen movida, pero bueno, yo ahora mismo hago así y os la pongo aquí. Qué genio soy. Claro, en este punto me quería detener porque esta fue la temporada en la que hubo también, no tanto como este año, pero esa decisión tan complicada de qué motor escogían en Ducati. Pecco Bagnaia a última hora decidió quedarse con el motor híbrido y no la evolución completa del motor de los de Borgo Panigale, que sí que tuvo que asumir Pramac. En este caso, esa temporada 2022 afectó seriamente a las opciones de Jorge Martín y su compañero Johan Zarco, porque tenían que evolucionar un motor que era mucho más agresivo en la entrega de potencia, un motor mucho más nervioso, con un freno motor que no les permitía tener las mejores sensaciones entrando en curva a estos pilotos. Y claro, Pecco fue sabio y decidió apostar por ese motor híbrido después de que finalizaran los test de pretemporada, cosa que le permitió, sobre todo a mitad de esa temporada 2022, tener una competitividad y unas sensaciones muy buenas encima de la Ducati y remontar esos más de 90 puntos de distancia que tenía Fabio en el campeonato en dicha temporada, cuando Aleix también iba en esa tercera posición, estaba intentando luchar el Mundial con la Aprilia. Ese fue el año también donde Enea Bastianini acabó muy fuerte con la Ducati, en el equipo Gresini. Además, precisamente comenzó esa temporada llevándose la victoria en dicho Gran Premio, en el que estoy viendo ahora mismo en pantalla. Y bueno, llegamos al momento de la desgracia para Pecco, donde acaba llevándose por delante a Jorge Martín. Fijaos, seguimos avanzando. Esos discos de carbono que os comentaba antes, ¿qué color tienen? Joder, impresionante, ¿eh? Acaba cogiéndole el interior y va a llegar el momento en el que empieza a bloquear el tren delantero Pecco. Fijaros ya como aquí empieza a cerrarse, se ve perfectamente. Y acaba deslizando, llevándose a Jorge Martín y produciendo una situación muy al límite, porque Martín acaba encajonado entre la moto de Pecco y su montura. Acaba deslizando muchísimos metros. Fijaros la cantidad también de chispas que acaba levantando las motos una vez que van deslizando por esa escapatoria asfaltada. Y hasta ese momento Martín no suelta el manillar de su moto. Y la acaba escupiendo una vez que llegan a la grava. Y fijaos las vueltas que acaban dando las motos por la velocidad a la que llegan y a la que empiezan a detenerse en la zona de la gravilla, ¿no? Por suerte, fijaos, hasta donde llegan las motos, por suerte no tuvieron que lamentar ningún tipo de lesión. Rápidamente Pecco fue a interesarse por él, y no como Viñales cuando acaba cayendo, ¿no?, en ese lance con Pecco hace 2 temporadas en Le Mans, donde fue a meterle unos puñetazos, donde pensamos, ¡ay, qué bien, va a interesarse por él! Pues no sucedió eso. Aquí sí hubo esa buena sintonía entre ambos pilotos una vez que se produjo esta caída, este desastre, ¿no?, por parte de Pecco Bagnaia. Fijaos qué situación, es que acaba encajonado, claro. Encima, qué situación más peligrosa. Eso es lo que yo os quería destacar de esta situación. Encima de la rueda trasera de Pecco, de la cadena, es que la situación tan delicada que se puede producir aquí es mejor casi ni pensar. Y para ir concluyendo el vídeo, tenía algunas cosas más preparadas, sinceramente. Lo malo es que no me quiero alargar tanto, porque luego
los vídeos con tanto minutaje, yo no es por nada, pero los usuarios, si ustedes como suscriptores estáis dispuestos y queréis ese tipo de vídeos, yo lo tengo en cuenta para los siguientes contenidos que os vaya publicando. Pero es que YouTube, la verdad, que es un poco cabrón en este sentido. Si me estás escuchando, YouTube, como ser omnipotente, vaya capullo que eres. Pero bueno, vamos finalizando con las salvadas de Pedro Acosta el año pasado, en ese Gran Premio de debut de MotoGP que nos fascinó a todos, ¿no? Esa remontada que estaba llevando a cabo hasta la mitad de la carrera larga del domingo, ese adelantamiento que hizo en la frenada de la 1 a Marc Márquez, y bueno, las salvadas que hizo, las voy a poner ya en pantalla. Fijaros, este salió de la curva 9, esta curva derechas, si soy capaz de poner las imágenes. Os estáis fijando, ¿no? ¿Dónde está el tren delantero? Que empieza a estar haciendo un poquito de contradirección. Empieza a deslizar. La rueda trasera también. La pierna se levanta de la estribera intentando salvarla. Y fijaros cómo acaba salvando a Costa este momento tan delicado. Con muy poquitos kilómetros encima de esta moto. Es que es una auténtica pasada, la verdad. También la postura de fijaros de su mano izquierda, como muchas veces he dicho, más abierta para poder alcanzar mayor inclinación y que el brazo esté completamente extendido en el depósito. Aquí se ve perfectamente. Y si seguimos avanzando, esta es la frenada de la 1, también, joder, completamente haciendo tope de dirección. Una frenada suavita, la que está haciendo en este momento. Y fijaros cómo va a haber un momento, estáis viendo, ¿no? La línea que está dejando ese neumático trasero en el asfalto. Empieza a deslizar el tren trasero. Fijaos también, es que es una pasada. ¿Dónde está el hombro de Acosta respecto al asfalto? Lo completamente plegado que va en este punto. Una pasada. Ver estas imágenes a mí me encantan, la verdad. Fijaros cómo sigue en ese momento deslizando. Acaba levantando también la pierna de Echeverría, salvando en este momento la situación del mejor modo posible. Qué capacidad de dominio brutal. Fijaos. Y aquí acaba enderezando, corrigiendo la trayectoria y salvando la situación como si no hubiese pasado nada. Y bueno, con esto finalizamos el vídeo. No nos vamos a extender. Nos vemos próximamente. Vamos a disfrutar de este fin de semana. Como siempre os digo, voy a dejar en nuestra plataforma Twitter, X, no, yo le digo Twitter, los más. Anda, hombre, espabila, tío. Anda, no voy a decir, no, voy a callar. En Facebook, dejamos los horarios como hacemos habitualmente, en YouTube también. Y nada, que un saludo y nos vemos después de este fin de semana de auténtica competición de motociclismo. Adiós.